Hola a todos, para el siguiente video vamos a trabajar sobre nuestro proyecto MVC. En este caso voy a abrir el proyecto. Listo, ahora aquí tenemos Project MVC, sobre el cual habíamos trabajado en el video pasado la implementación tanto del Bootstrap, el cual lo estábamos actualizando, puesto que la versión con la que viene el template por defecto es una versión de 3.7. Y la versión actual pues va en 4.3. Entonces precisamente hicimos la actualización, hicimos la construcción del homepage para que pues tuviera un diseño mucho más agradable. Construimos nuestro menú de navegación, el sidebar, y adicional a eso realizamos la migración de la base de datos que construye la parte o el componente del identity. Y lo que hicimos fue migrarla del proyecto como tal MVC, porque él la crea como un archivo interno con una extensión .mdf. Y lo que hicimos fue migrarla a la base de datos. Aquí tenemos el Project MVC con las tablas de la estructura que él maneja: usuarios, roles claims, user claims. ¿Listo? Entonces, ya poniéndonos en contexto, lo que vamos a hacer en este video es que vamos a construir la base de datos con la que vamos a trabajar en este curso. Para ello, para eso entonces vamos a ir a la carpeta compartida que está dentro de la descripción del video y vamos a ubicar el script de base de datos. Recordemos que tenemos dos scripts: este script BD, que es para la creación rápida de estas tablas, que es la estructura del identity en caso de que no lo quisiéramos hacer uno por uno extrayendo el script desde el Visual Studio. Y tenemos este query de acá, que es script BD projects, la estructura que vamos a trabajar, que ya la voy a explicar a continuación. Antes de copiar este script, voy a ir acá a la base de datos y me voy a asegurar de que no tenga usuarios creados. En caso de tenerlos, los vamos a eliminar un momento por cuestiones de la actualización que vamos a hacer, ¿correcto? Entonces voy a poner aquí un select a la tabla de usuarios. Listo, verifiquemos. Tengo un usuario efectivamente. Entonces revisemos por aquí si tenemos registros aquí en roles. De acuerdo a lo que él crea, tenemos un rol aquí de administrador. Verifiquemos. Sí, entonces tendríamos administrador y miembro. Que esa parte la tenemos en específicamente cuando él está construyendo la parte de la conexión a la base de datos. Aquí application, db context. Revisemos si por aquí abajo está. Sí, aquí está. Inicializar el identity. Entonces recordemos que él viene aquí haciendo una actualización. Entonces dice que crea el usuario, que le establecemos aquí con un rol, en este caso admin. ¿Listo? Listo. Entonces este de aquí fue uno que habíamos agregado por defecto. Entonces revisemos un momento acá. Listo, en este caso solamente tenemos el de admin, que anteriormente habíamos cambiado, habíamos puesto aquí member solamente para que nos creara este rol de acá. Listo. Entonces vamos a venir acá, vamos a eliminar un momento aquí de la tabla de usuarios, el que teníamos previamente creado. Listo. Ya no debemos tener ningún registro en el momento. Ok. Vamos a ir a la carpeta compartida, vamos a copiar todo este script. Listo. Lo vamos a copiar. Lo vamos a pegar acá en nuestro query. Seleccionamos aquí el proyecto MVC, lo vamos a ejecutar. No deberíamos tener problema alguno. Listo, comandos ejecutados correctamente. Vamos a venir aquí en tabla, vamos a refrescar. Y vamos a ver que tenemos ya unas tablas de más
voy a empezar entonces en orden a explicarlas. Tenemos la base de datos de tenants. Un tenant es un inquilino o un cliente. Para la estructura que vamos a manejar, ya la voy a explicar. El tenant es el inquilino o el cliente, de él se desprenden los proyectos. ¿Listo? Un proyecto puede tener miembros invitados que no necesariamente son usuarios administradores, sino invitados externos que pueden aportar al proyecto o visualizarlo solamente. Tenemos la tabla de User Projects, que se encarga de vincular la tabla de ASP.NET Users con Projects, puesto que un usuario puede estar en más de un proyecto. ¿Listo? Y tenemos la tabla de artefactos, que son los aportes o anexos que se agregan al proyecto. Un artefacto puede ser un documento PDF, un documento Word, una imagen, un video, ¿cierto? Son artefactos de adición que me complementan los proyectos. Entonces, ¿por qué interviene esa tabla de tenants y qué se pretende trabajar? Entonces, existe un término que es el multi-tenant, que es el que voy a explicar a continuación. Entonces, aquí tenemos multi-tenant architecture. ¿Listo? ¿En qué consiste esta arquitectura? Regularmente cuando construimos una aplicación web, tenemos la instancia de base de datos y si queremos instalarlo para dos clientes diferentes, normalmente ¿qué hacemos? Establecemos una base de datos por cada cliente, ¿correcto? Y una aplicación, lo que hacemos es copiar y pegar la aplicación para el otro cliente, así cada uno está independiente. ¿Listo? A esa estructura se le llama single tenant. Entonces tenemos una aplicación, una base de datos para el cliente 1. Para el cliente 2, una aplicación, una base de datos. Para el cliente 3, una aplicación, una base de datos totalmente separados. ¿Correcto? Lo que hace más difícil la parte de tanto de administración como control de versionamiento. Entonces para ello surge la arquitectura multi-tenant. ¿En qué consiste? Tengo una sola aplicación que me soporta múltiples clientes y tengo una sola base de datos de la cual su arquitectura me soporta múltiples clientes. Entonces, si volvemos acá a nuestra base de datos, dice que todo se desprende de quién, de inquilinos o clientes. Si vamos a proyecto, nos dice el proyecto pertenece a un tenant. ¿Listo? Si vamos a los usuarios dentro del código que ustedes ejecutaron, se le agregó esta llave foránea tenant ID. Entonces, ¿qué quiere decir? Los usuarios pertenecen a una empresa o cliente específico. ¿Listo? Y pues el user projects ya se desprende común y corriente de tanto de project como de usuarios. Y artefactos depende de project ID. ¿Listo? Las tablas principales que se desprenden de esta arquitectura son los proyectos y los usuarios. En este caso, ¿por qué? Porque los proyectos no pertenecen a un usuario, sino a una organización. El usuario sí pertenece a una organización. Entonces, independientemente de la arquitectura que vayan a montar, si van a poner que se van a vender productos, entonces los productos deben desprenderse de la tabla tenant o tener una llave foránea. Si vamos a poner entonces que vamos a tener ventas, entonces la tabla ventas tiene que tener la llave foránea de tenant para yo saber que todo lo que se registre va a ser de ese inquilino. ¿Listo? Entonces lo que sean tablas primarias, no las que se desprenden de ellas, sino tablas primarias como por ejemplo puede ser la factura, pueden ser los productos, pueden ser los proveedores, ¿correcto? Y las diferentes tablas o entidades que yo vaya a trabajar deben tener la llave foránea de tenants. ¿Listo? Para yo internamente saber de qué clientes son. Si no tiene una llave foránea, pues voy a tener múltiples registros que no sé de qué empresa van a ser. ¿Listo? Esa es la arquitectura que vamos a trabajar. Correcto, entonces ya tenemos creado y previo a esto pues tenemos que hacer un ajuste para que no nos saque error de lo que ya tenemos construido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En Tenants vamos a dar que vamos a editarlo, ¿listo? Y vamos a agregar un registro. Este está autoincrementable, ¿listo? Por lo regular, todas las tablas que manejemos y manejen un ID, siempre y cuando no sea alfanumérico, lo manejamos como autoincrementable, ¿listo? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a la tabla,
seleccionamos el campo que queremos que sea autoincrementable, en este caso el ID, que va a ser mi llave primaria, y dentro de las especificaciones puedo decirle que de esta manera selecciono el campo, busco la opción que dice Identity Specification, entonces le digo, ¿va a tener identidad? Sí, entonces le habilito aquí un Yes y me dice, bueno, se va a incrementar de cuánto en cuánto, entonces le digo de 1 en 1 y arranca en 1. Entonces él arranca aquí normal, entonces vamos a hacer el registro. Por lo tanto, como este campo es autoincrementable, nunca lo debo enviar. ¿Listo? Nunca. Entonces voy a darle aquí nombre, ninguno. ¿Listo? Creado en, entonces vamos a ponerle aquí una fecha, 2019, 0305. Plan, vamos entonces a darle free. Ya les indico qué planes vamos a trabajar acá. Vamos a trabajar planes tanto gratuitos como premium. Y vamos a ver qué diferencia o qué impacto van a tener dentro del proyecto. ¿Listo? Y en la tabla de cPNet Users vamos a dar aquí clic derecho en Design. Vamos a ir a el campo Tenant ID y vamos a ubicarnos en esta sección que dice Default Value or Binding. ¿Cuál va a ser el valor por defecto? Entonces revisemos. ¿Con qué ID quedó este tenant? 1. Entonces le vamos a decir 1. Por defecto, cuando yo cree un usuario, automáticamente va a decir que pertenece a la empresa ninguno. ¿Listo? El por defecto, para no enviarlo vacío. ¿Por qué? Porque como es una llave foránea, al momento de que yo vaya a hacer el registro desde el identity a la tabla ASP.NET Users, me va a sacar un error. ¿Por qué? Porque este campo no puede ir nulo y es una llave foránea. Entonces le decimos que por defecto pertenece a esta empresa de acá, que sería la empresa de nosotros. Listo, voy a darle clic derecho aquí, vamos a darle guardar. Listo, ese es todo el cambio que tenemos que hacer aquí en base de datos, no es más. Y posterior a esto, vamos a hacer lo siguiente. Listo, vamos a ir a nuestro proyecto. Vamos a cerrar aquí un momento. Y vamos a crear otra capa. Ya tenemos nuestro proyecto web, ¿correcto? Aquí vamos a manejar todo lo que tiene que ver con el identity y con lo que tiene que ver controladores y vistas. ¿Listo? Vamos a agregar acá un nuevo proyecto dentro de la solución. ¿Listo? Vamos a decirle aquí Visual C Sharp. Vamos a buscar la opción que dice biblioteca de clases.NET Framework. ¿Listo? Vamos a ponerle el mismo nombre del proyecto, es decir, project mbc.dal. ¿Listo? El DAL que traduce son las siglas de Data Access Layer o capa de acceso a datos. ¿Listo? Todo lo que tenga que ver con relación a la base de datos lo vamos a realizar ¿en qué capa? En la capa de acceso a datos. ¿Listo? Vamos a ver aquí en aceptar. Él debe agregarlo entonces acá. ¿Listo? Project mbc.dal. Él tiene aquí una clase por defecto, esa la vamos a eliminar. ¿Listo? Y en DAL vamos entonces a dar clic derecho, agregar nueva carpeta, vamos a decirle models. Vamos a dar clic derecho, agregar nuevo elemento. Vamos a dar aquí en data y vamos a seleccionar Ado.NET Entity Data Model. Le decimos que lleva el nombre por defecto de model. Vamos a dar aquí agregar. Vamos a decirle que es un Entity Framework Designer desde la base de datos porque vamos a generar los modelos a partir de esta base de datos. Vamos a darle aquí siguiente. Vamos a darle aquí nueva conexión. Y lo que vamos a hacer aquí en Microsoft SQL Server es configurar la conexión dentro de la cual vamos a trabajar con el Entity Framework. Listo, vamos a ver aquí el nombre del servidor. Entonces yo vengo acá, selecciono aquí la base de datos, el nombre del servidor, perdón.
autenticación de SQL, mi usuario es user project mbc, entonces lo copio, vamos a darle aquí la contraseña del 1 al 6, la base de datos a la que tiene acceso es project mbc, démosle aquí probar conexión, nos dice que se realizó correctamente, entonces le damos a aceptar. Listo. Dentro del aceptar, vamos y le decimos que sí, incluye los datos confidenciales en la cadena de conexión. Ese es el nombre dentro del app config con el cual lo vamos a poder llamar. Listo, este va a ser el nombre de nuestro objeto para establecer la instancia. Vamos a darle aquí siguiente, dice Entity Framework 6, sin problema, y nos dice aquí cuál es el mapeo que va a realizar. Entonces, recordemos, Entity Framework cómo trabaja, es un ORM que nos permite trabajar con objetos y esos objetos hacen referencia o tienen un mapeo relacional con una base de datos. Entonces lo que yo trabaje a nivel de objetos se va a ver replicado en mi base de datos. ¿Esto para qué? Pues me voy a evitar el tener que estar creando procedimientos de almacenado o teniendo procesamiento lógico en la base de datos, sino que todo lo voy a realizar en el código. Entonces me olvido de los queries SQL y me enfoco en los códigos C#, ¿listo? Adicional a eso, pues el ORM, y además de ofrecer toda la parte del mapeo relacional, lo que tiene que ver con la administración de conexiones y demás, nos lo permite de una manera mucho más rápida y controlada. ¿Listo? Entonces, vamos a crearlo, ya hacemos la respectiva asociación y la explicación. Vamos a ver aquí en tablas, aquí vemos que están todas las tablas que estamos viendo acá. Entonces le vamos a decir que seleccione todas las tablas, le vamos a dar finalizar y él debe crear un modelo entidad relación internamente en el proyecto, el cual vamos a ver a continuación. ¿Listo? Es importante que este proceso lo realicen cuando la base de datos esté una vez diseñada y terminada. ¿Listo? ¿Por qué? Por lo que vamos a ver a continuación. Él se encarga de crear acá un modelo entidad relación y lleva la siguiente relación. Lo que viene siendo una tabla para SQL es una clase para C# y un campo de la tabla de SQL viene siendo una propiedad o atributo de la clase en C#. ¿Listo? Por acá tenemos unos mapeos. ¿Listo? Vamos a buscar por aquí mapeo de datos entre SQL y Entity Framework. ¿Listo? Sale por aquí imágenes. A ver qué tipo de ayuda nos da por acá en cuanto a los datos. Bueno, acá tiene el mapeo. Necesitamos los campos específicamente. Esto. Pongo aquí un tipo todo. Entity Framework. ¿Listo? Entonces muestras acá un momento. El mapeo que él realiza es Entity Framework Core, pero se aplica directamente para lo que voy a mostrar a continuación. En este momento ubico la sección del tipo de dato. Vamos a ver. Listo, aquí está. Entonces, observemos acá, yo nos dan aquí un ejemplo sobre una tabla que tienen aquí que se llama grado. Entonces, esta tabla viene siendo una clase
Y esas propiedades que vemos aquí vienen siendo atributos acá, con el mismo nombre, iguales ID, grade name y section. Y nos dice que aquí en la base de datos es entero, entonces acá en C# sigue siendo entero, que grade name es un nvarchar, acá se representa como un string, ese también es nvarchar, entonces sigue siendo string acá. Y por acá nos muestra que tiene una tabla estudiantes, que viene siendo entonces una clase, un objeto. El mapeo de los campos nos dice entonces cuál va relacionado con cuál. Y por lo menos este que dice date of birth, si acá lo tenemos como un date time, viene siendo también un date time acá. La foto nos dice que es un bar binary, o sea un tipo byte. Nos tenemos por acá que el height es un tipo decimal, se representa de igual manera acá. El weight dice que es un real, puede ser aquí un double, sí, un double también, o sea un float. Ese float lo va a representar aquí como un double, listo. El grado, esas son las llaves foráneas que tiene, vemos que aquí tiene un grade ID, entonces nos dice cuál es el campo, qué tipo de dato es, y como este campo de aquí hace referencia a la tabla de acá, entonces nos dice que apunta hacia la clase grade, ¿listo? Por lo que es una llave foránea, ya lo vamos a ir también viendo más adelante. Entonces dice, ¿cuál es el mapeo? Aquí está entonces los tipos de datos de SQL Server y cómo se representan en C#. Entero se representa igual, nvarchar, varchar, se representa como string, el decimal como decimal, real con el float, bar binary con un byte, datetime igual, un bit con un bool, un tangent con un byte, un small int con un short, begin con long, float con el double, el char no tiene mapeo, el sbyte tampoco y el object tampoco tiene mapeo. ¿Listo? Entonces, volviendo a nuestro proyecto, démosle que sí. Vamos a ver el que se ha encargado de realizar. Esto, esperemos un momento. Ok. Entonces se creó aquí un modelo entidad relación de nuestra base de datos. Entonces tenemos todas las tablas debidamente relacionadas e internamente, esto vamos a ver un momento si todavía tengo este error, compilemos un momento. Bueno, mientras termina de compilar, revisemos toda la estructura acá. Tenemos lo del identity, tenemos aquí los usuarios, los inquilinos, los miembros, los usuarios projects y artefactos. Revisemos acá un momento. Nos dice que error al generar la salida, un espacio de nombre no puede contener directamente. Ok, revisemos entonces un momento. Que al parecer nos genera un problema acá. Aquí está sin problema, vamos a limpiarlo. Y compilemos nuevamente. Listo, bueno, al parecer seguimos teniendo el mismo error. Models. Este lo tenemos con el nombre de model sin problema. Nuestra biblioteca de clases, el app config, aquí está la conexión. Data source, iniciar catálogo, user ID, password, listo. Model.context, revisemos acá. Aquí es donde está el error. Listo, momento, vamos a eliminarlo. Si no les apareció ningún tipo de error, entonces ignoren este paso a seguir. Esto lo va a volver a generar es porque
tuvimos como tal aquí un error. Entonces, un momento, si se les presentó también, eliminen acá este connection string y vamos a agregar otra vez el proceso. Entonces, un momento, compilemos aquí que este error no lo dejamos de listo ya. Models, agregar nuevo elemento, entity data model, model, entity framework designer, nueva conexión. Listo, nombre de servidor, mismo proceso. Autenticación de SQL. User Project MVC. Base de datos, Project MVC. Aceptar. Sí. Siguiente. Todas las tablas. Finalizar. Listo, vamos a ver. No mostrar este mensaje de nuevo. Aceptar. Nos dice, contiene, sí, sí a todo. Listo, revisa un momento. Ok, por aquí está el model context. Nos dice que igual tenemos problemas al momento de generarlo. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Vuelve a eliminarlo. Vamos a darle aquí en el app config. Eliminar esa cadena de conexión. ¿Qué pasó? No debería tener problema por acá. Ok. Este connection strings para acá. Listo. Vamos a eliminar este de aquí. Listo. Bueno, entonces a cerrar todos los documentos. Voy a cerrar un momento el visual. Y asegurémonos de que hayamos ejecutado el proyecto como administrador, que lo más probable es que nos esté fallando, es por eso. Listo, por eso es importante ejecutar el proyecto como administrador para no tener ningún tipo de inconveniente. Entonces ya verificamos que no vaya a hacer eso. Entonces vuelve por acá. Visual y ejecutar como administrador. Listo, una vez abierto entonces nuestro proyecto, vamos a dar aquí Project MS nuevamente y vamos a repetir otra vez el proceso de agregar el Entity Framework para asegurarnos de que no haya sido por permisos. ¿Listo? Sin embargo, creo que estaba como administrador, ya lo vamos a verificar. ¿Listo? Vamos a darle entonces nuevamente por acá, Models. Agregar nuevo elemento. Vamos por acá con Data Adonet. De base de datos. Nueva conexión.
nombre de servidor, SQL Client, SQL Server, User Project, base de datos, ok, sí, tablas, finalizar, vamos a ver. Listo, vamos a ver por acá, lista de errores, ok, sin errores, y aquí nos toca en la correcta. Entonces sí, el problema era precisamente porque no estaba como administrador, no me había percatado de eso. Si se hubieran ejecutado como administrador, no tuvieron que haber tenido ningún tipo de inconveniente. Ahora sí vamos a explicar, entonces tenemos el modelo cantidad relación de todas las tablas. E internamente, acá en el context CS, en el contexto de datos, él nos dice que está apuntando a esta cadena de conexión que tenemos aquí en el app config, que él automáticamente ha creado, ¿listo? Diciendo dónde se va a conectar, el data source, el initial catalog, user ID y password, ¿listo? Que son estos que vemos acá. Entonces, cuando él dice que hace referencia al project MVC Entities, hace referencia a la base de datos. Y tiene acá unas propiedades que son el dbset. El dbset dice representa la colección de todas las entidades del contexto que pueden consultar desde la base de datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Él aquí en model, acá en model.ott, ha creado varios modelos o clases u objetos. Vamos a revisar por lo menos la de tenants acá. Entonces, en tenants, ¿qué ha hecho él? Ha creado una clase. Esta clase tiene exactamente el mismo nombre de esa tabla. Ha creado un campo ID que hace referencia a este campo de acá. Un campo name que hace referencia a este de acá. Creado en, modificado en, que son date time directamente acá. Y el plan, que es este de acá, que es un varchar, entonces lo tiene aquí como un string. Entonces, estos modelos que vemos acá, dentro de esta carpeta o este archivo model.tt, hacen referencia a los modelos que están en la base de datos. Si ustedes entran a cualquiera de estos modelos, por lo menos projects, va a tener el mismo nombre de la tabla y los mismos campos con los mismos tipos de datos que la base de datos. ¿Listo? Entonces, internamente, con este dbset que él tiene acá, se ha encargado de hacer un mapeo entre objetos y tablas SQL. Entonces, lo que ustedes vean acá de objetos y de modelos son un espejo de esta base de datos. Entonces, lo que trabajemos con cualquiera de estos objetos o modelos que estamos viendo aquí, se van a ver reflejados en la base de datos en la respectiva entidad a la que corresponda el modelo. Por lo tanto, estos modelos que ustedes están viendo acá no se deben tocar ni modificar manualmente en ningún momento. Si ustedes tienen que aquí el tenant ID, esto es un entero, y ustedes llegan y lo cambian aquí como un string, cuando él haga el mapeo, como esto es un reflejo de la base de datos, ¿qué problema se va a encontrar? Que el campo acá es un entero y acá está como string. ¿Listo? En caso de que se realice algún cambio en la base de datos, un ejemplo, modifique un campo, cambie el nombre de la tabla, agregue otro campo, quite uno que ya no necesitaba, entonces debo venir aquí, doy clic derecho acá, digo actualizar modelo desde base de datos. Entonces me dice, bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere agregar tablas? ¿Quiere actualizar tablas en caso de que haya agregado campos o haya eliminado? Entonces me dice, son todas esas tablas las que usted tiene agregadas. ¿Cuál de ellas quiere actualizar? Ah, que quiero actualizar la tabla de artefactos porque le agregué un campo o porque se lo quité. Entonces vengo y selecciono artefactos y le digo finalizar. E internamente se encarga de construir nuevamente los modelos con los respectivos cambios que haya hecho.
Si quiero sencillamente actualizar todo porque no recuerden cuáles agregué y en cuáles quité campos, entonces selecciono aquí tablas sin decirle cuál es el detalle, sino a nivel general y le doy finalizar. Entonces él se encarga de revisar contra la base de datos qué modelos tiene creados, si siguen conservando los mismos nombres, propiedades y tipos, y actualiza solamente las que encuentre diferencias. O si yo elimine de pronto una tabla en la base de datos, entonces lo debo eliminar también de acá. ¿Listo? Y le doy siempre a finalizar. Él se encarga de sobreescribir este archivo y volverlo a crear. Entonces, una vez creado esto, ya sabemos que los modelos que tenemos acá hacen referencia o son espejo de la base de datos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer entonces a continuación? Vamos a ir al proyecto MS, vamos a dar clic de hecho aquí en referencias, agregar referencia y le vamos a decir que vamos a necesitar vamos a hacer referencia al proyecto mvc.dal y le damos a aceptar. ¿Qué le estamos diciendo? Vemos que él por aquí ha agregado la librería de Project MVC-DAL. ¿Qué le estamos diciendo? Que desde el proyecto web yo voy a poder apuntar a la capa lógica para poder acceder a los modelos de datos que se van a ver reflejados en la base de datos. ¿Por qué no accedemos directamente de esta capa? Porque esta es la capa de presentación en la que solamente vamos a manejar controladores y vistas, ¿listo? Y el componente del identity que ya está agregado. Pero todo lo que tenga que ver con datos va a estar aparte, por cuestión de estructura, de trabajo a través de capas y de seguridad, ¿listo? Porque si nos violan esta capa lógica que tenemos acá de Project MVC, pues no va a encontrar directamente aquí el acceso a datos, sino que es una capa que está aparte, ¿correcto? Entonces vamos a compilar nuestro proyecto. Listo, compilación correcta. Y vamos entonces a dejar hasta el momento lo que tenemos avanzado del proyecto. En el próximo video, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que tan pronto como se registra el usuario, automáticamente le pida los datos o en el mismo formulario le pida los datos de cuál es la organización a la que él pertenece, cuál es el nombre de su organización y el plan con el que va a trabajar la organización, si es free o es premium, para más adelante el manejo que vamos a dar. ¿Listo? Entonces, ¿qué consiste lo que vamos a hacer después? Que cuando se cree el usuario, antes de crearlo, se cree también la empresa a la que pertenece. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer a través de Entity Framework. Entonces vamos también a empezar a ver cómo funciona el Entity Framework. ¿Listo? Entonces eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario, por favor generarla en la descripción del video para darle respuesta lo más pronto posible. Eso es todo por el momento. Hasta una próxima ocasión.